Buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y sin perder más el tiempo, porque la verdad es que tenemos muchas cosas de las que hablar y poquito tiempo, vamos ya a saludar a nuestros amigos del Colegio de Gestores Administrativos. Blas Ogallar, buenas tardes. Buenas tardes. Delegado del Colegio de Gestores aquí en Jaén, que además hoy te vienes acompañado del tesorero de Paco Carmona, ¿no? Efectivamente. Sí. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Además, yo sé que la gente va a tomar con muchísimo interés lo que digáis, porque es un tema que es muy interesante, como es el tema de las sucesiones y todo el tema del impuesto de sucesiones, patrimonio, etcétera. Pero antes yo te quería preguntar, Blas, directamente para empezar, porque venimos de hablar precisamente del impuesto de bienes inmuebles, de la famosa contribución, uno de los principales impuestos municipales, que se acaba de someter ahora mismo a esa famosa actualización de los valores catastrales. ¿En qué influiría esto? ¿Cómo lo podríamos explicar así para que todo el mundo se entere, como lo hacéis siempre los gestores administrativos, de manera llana y sencilla? Efectivamente, para que todo el mundo lo entienda, el valor catastral nos afecta directamente en el tema de impuestos. Es decir, sobre todo ahora que estamos en época de renta, para aquellas viviendas que son segunda residencia, se toma como referencia el valor catastral a la hora de declarar como capital inmobiliario. Entonces, ese valor catastral, por un porcentaje, tributa al Estado. Y luego el valor catastral también es muy importante a los efectos del impuesto de sucesiones y donaciones, que precisamente vamos a hablar hoy, porque se toma como referencia también para el valor de los bienes que se dejan al fallecimiento. Es decir, es un valor muy importante y que tiene su repercusión fiscal. Entonces entiendo que sí que es importante. Que sí, es muy importante. Es decir, que no se le da la importancia al catastro que se le debe dar. En este sentido, me aprovecho, Daniel, para decir que el Colegio de Gestores es punto de información catastral, que cualquier gestor administrativo desde su despacho puede gestionar cualquier alteración catastral o pedir certificaciones catastrales, en fin, todo lo que es relativo al catastro, los gestores administrativos le podemos informar. Es decir, que tenemos muchísimas cosas, además solamente tenemos que buscar, que ahora ya aparecerá por aquí. La GA famosa. La famosa GA, que ya sabemos que la podemos encontrar ahí. Bueno, ¿en qué nos puede echar una manita el gestor para las cosas del catastro? Pues ya nos has dicho que prácticamente en todo, ¿no? Sí, en todo, es decir, sobre todo en que hay que tener cuidado en que lo que tiene el catastro sea la realidad de nuestra finca, es decir, el catastro de años atrás pues está un poco desfasado, últimamente se está actualizando mucho por la repercusión fiscal que hemos hablado, y entonces, pues bueno, desde un gestor administrativo se puede solicitar certificaciones catastrales cuando hay alguna alteración, segregación o una compra de un inmueble. Gestionamos lo que es alteración ante el catastro. Perfecto, y ahora ya vamos a un tema, Paco, que yo me imagino que esto te está provocando a ti, que eres experto en este tema, un aluvión de dudas, de preguntas, de consultas. Tenemos un bien inmueble que pertenece a una persona que fallece y de repente eso, bueno, pues nos lo lega. Y de repente dices, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora ya no sabemos qué hacer. Hay que acudir al notario, al gestor, a Hacienda, al catastro. Directamente salimos huyendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el fallecimiento, al fallecer una persona, bueno, lo primero, obtener un certificado de defunción, para lo cual tenemos que ir al registro civil del lugar donde ha fallecido la persona. Entonces, con ese certificado de defunción, tenemos que pedir un certificado de última voluntad, que nos va a decir si esa persona ha hecho o no ha hecho testamento. Entonces no es lo mismo que la persona haya hecho testamento, que será el tema más fácil, o que no haya hecho testamento, con lo cual tendremos que ir a una declaración de heredero. ¿Vale? Posteriormente, para eso tenemos 6 meses. ¿Para qué? Para que podamos liquidar el impuesto, para que podamos presentar los bienes de esa persona, no solo lo que me decías, no solo el bien inmueble, no solo la vivienda, sino que hay que declarar muchas más cosas. ¿Vale? La pregunta es, si pasan los 6 meses y no lo hacemos. No sanciona. No sanciona. Sanciona. La Junta de Andalucía sanciona. En el caso de que pase, ¿no? Hay que pagar multa. Impuesto y multa. Sí, las dos cosas. Incluso si está exento de impuestos, porque no llega a la cuota mínima, multa tienes que pagar si no lo hace dentro de los 6 meses. Con lo cual, lo suyo es acudir, bueno, en este caso, a un gestor administrativo, asesorarte y ver cómo hacerlo para cumplir con la normativa vigente. ¿El límite de exención que lo marca mi renta personal o el valor catastral o el valor del bien que yo estoy heredando? Hay que evaluar un montón de factores. Hay que evaluar un montón de factores porque tenemos que evaluar, hay una serie de reducciones personales, ¿no? Que va en función del grado de parentesco del heredero con la persona que ha fallecido. Hay que valorar otra serie de circunstancias, por ejemplo, si el heredero familiar
con un cierto grado de parentesco se queda con la vivienda, por ejemplo, con la vivienda habitual de la persona fallecida. En Andalucía tenemos una reducción del 99,99%, con una serie de requisitos de mantener la vivienda y tal. Y también hay una... Si la establece como primera residencia, ¿no? Sí. Sí. Yo heredé esta casa, si yo la establezco como primera residencia, sí estaría exento de pagar impuestos. Estaría exento del 99,99, sí, prácticamente el 100% estaría exento del DS. Ya digo, tienen que ser con cierto grado de parentesco. No todo el mundo, pero con cierto grado de parentesco sí que se podría. Y el tema de negocios familiares también existe una reducción del 95%, en fin. Existe una serie de reducciones muy interesantes que claro que hay que conocer, que hay que saber para poder aplicarlas y para poder beneficiarte de ellas. Para conocerlo lo mejor, el gestor administrativo. En este caso, bueno, a mí se me plantean muchas dudas porque la verdad es que, bueno, pues mucha gente se está enfrentando a este tipo de cuestiones. Lo primero de todo que hay que decir, hay veces que, en fin, la cultura mediterránea parece que nos da mucha cosa hablar de la muerte, pero que es mejor estar preparado, antes lo decías, ¿no? Sí. Mejor, va a haber menos dudas si hay testamento, ¿no? Entonces, totalmente. Lo mejor que se puede hacer es preparar porque, claro, lo mejor es haber hecho testamento previamente, dejar determinados quiénes son los herederos y le ahorras un paso que es el de la declaración de herederos, que es un trámite que se puede hacer ante notario o en el juzgado, ¿vale? En función del parentesco lo puede hacer o bien notarialmente esa declaración de herederos para decir quiénes son los herederos y determinar quiénes son los herederos de esa persona, y en determinado grado de parentesco, como puede ser por ejemplo sobrinos ya y tal, lo tienes que hacer judicialmente en un juzgado. Porque, en fin, tampoco vamos a entrar mucho en detalles en esto, pero siempre hay como solamente una parte de tus bienes, si es que alguien tiene bienes al llegar a viejo, son los que tú puedes tener de libre disposición, que se llama, ¿no? Porque la mayoría de los bienes, bueno, pues están un poquito marcados a los que serían tus herederos directos. ¿No? Vale, bueno, la herencia tiene tres partes, ¿vale? Tiene tres partes, que es la legítima extricta, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición. Entonces, la legítima extricta lo tienes que dar obligatoriamente a los hijos. El tercio de mejora es para los hijos, pero puedes mejorar a un hijo respecto de otro, por cualquier motivo. Y el tercio de libre disposición lo puedes dar a quien quieras. Es libre y ese sí que es verdad que puedes disponer de él libremente y dar lo que quieras. Pero los otros 2 tercios van para los legitimarios, en este caso para los hijos. Tiene que ir para ellos. Para las personas que fallecen jóvenes, cuando todavía no han tenido la suerte de disfrutar de una vejez plácida, lo más normal es que a lo mejor pues, bueno, dejen una casa o un piso con un valor catastral X y que también eso lleve pues, una hipoteca, una carga, una deuda, etcétera. Eso también pasaría a los herederos. Claro, claro. Deducen de la base imponible lo que son las cargas, los préstamos, hipotecarios o no, las deudas, todo lo que pueda acreditar deduce de la base imponible y no hay que... reducen el valor de los bienes, tú puedes tener un valor de X, pero luego las deudas restan del valor de los bienes y derechos que has declarado. ¿El valor de los bienes cómo se calcularía? Y eso ya os pregunto a los dos, ¿por el valor catastral, el valor de mercado? ¿Hay que hacer una valoración, una tasación? Se tiene que utilizar, normalmente se utiliza el valor catastral, pero aquí en lo que estaba comentando antes Paco, es muy importante cuando se adquiere la herencia saber si las deudas son superiores a los derechos. Es decir, en este caso no interesa aceptar una herencia, es decir, que hay que valorar, sobre todo antes de tomar posesión o hacer cualquier tipo de disposición de la herencia, ver si las deudas son superiores a los derechos que se heredan, porque en este caso a lo mejor no interesa la herencia. ¿Se puede renunciar a la herencia? Se puede renunciar o se puede aceptar a beneficio de inventario. Es decir, yo acepto la herencia, pero si los bienes valen 100 y las deudas son 120, yo respondo con 100, que es lo que he heredado, pero los 20 no los cogen de mi patrimonio personal. Es decir, que la herencia se la quedarían, pero no afectaría a tu patrimonio personal. Y en tiempos de crisis por los que estamos pasando, hay casos de herencia en los que han aceptado la herencia y encima de que se han quedado con la herencia han tenido que poner parte de su patrimonio. Y además personal, pagando el impuesto de sucesiones, que aquí no es pequeño, ¿no? Efectivamente. Entonces es importante saber cuando se acepta la herencia qué es lo que hay. Para eso acudía a un gestor administrativo. Efectivamente. Es decir, que estamos hablando de que se pueden dar casos de que el collar sea así y el perro así, ¿no? Correcto.
Bueno, Paco, ya lo acaba de decir Blas, lo más importante, cualquier duda, para eso estáis vosotros los gestores, solamente hay que buscar, como decimos, por aquí va a aparecer otra vez, la GA, que para eso estáis, ¿no? Exactamente. Ahí, de todos los despachos en los que aparezca la GA, pues está claro que va a haber un profesional detrás, un gestor administrativo, que bueno, estará encantado de atender pues todas las dudas, porque al final los gestores somos casi la ventanilla única, ¿no?, que dice la administración que quiere imponer, pues un poco somos nosotros que hacemos un poco de todo. A mí me gustaría preguntaros, porque, bueno, ya casi para terminar, porque se había hablado mucho de que, bueno, que si el éxodo fiscal, tal, si yo heredo un bien aquí, no puedo ir a declararlo a otra comunidad autónoma que esté exenta de este impuesto, ¿no? No, tienes que, o sea, al final la comunidad autónoma en la que hay que declarar, la comunidad autónoma en la que el fallecido ha vivido los últimos 5 años. Eso es donde se declara. Había también, ya que, claro, aprovecho que te tengo por aquí, había también cierta polémica ahora por el hecho de que, en fin, para no hacer que las sucesiones pudieran pasarse por donaciones, se había establecido un proyecto de ley en el que se querían, bueno, pues aquellas personas que supieran que estuvieran en fase terminal, por decirlo de alguna manera, que no se pudieran aceptar las donaciones o que esas donaciones también se tramitaran de una manera diferente, ¿no? Al final, o sea, al despacho me llega alguien a lo mejor, oye, que familiar tal, está a punto de fallecer, sacamos el dinero del banco, no sé, pues no se puede. Todos esos bienes, todos esos bienes del último año de vida de la persona se traen también a la herencia. O sea, no se ve solo lo que la persona deja en el momento de fallecer, sino que hay que ver también qué bienes tenía la persona durante un año antes. O sea que hacer cosas de esas no Estupendo. No. Perfecto. Yo creo que queda totalmente claro. Pues por eso os tenemos que dar las gracias, como siempre, porque, en fin, ahí está la profesionalidad y la claridad de los gestores administrativos. Blas, Paco, un placer tenerlos por aquí. Gracias. Y nosotros, bueno, pues cerramos nuestra página con los gestores y vamos a gestionar el tema también muy importante de la salud. DKV Seguros Médicos patrocina este espacio. Bueno, pues hoy no contamos con la presencia aquí en nuestros estudios de la delegada de DKV Seguros en Jaén, Teresa Viedma, pero en cualquier caso no hay problema ninguno porque, ya saben, nosotros siempre vamos a visitar algunos de los puntos donde nos van a informar sobre la salud, sobre eso tan importante, y estamos recogiendo información acerca de muchos puntos, como pueden ser en este caso, bueno, pues este que están viendo, el laboratorio de Francisco Vera Valiente, donde se hacen, bueno, pues análisis clínicos para poder tener con la máxima claridad cuál es nuestro estado de salud. Nosotros nos fuimos hasta allí para traerles esta entrevista y este reportaje. Como siempre, con los amigos de DKV Seguros seguimos aprendiendo a cuidarnos y a conocer cómo podemos mejorar, en este caso, bueno, pues también conocer un poquito nuestro estado de salud y, por supuesto, pues en caso de que tengamos una salud óptima, cómo continuar con la misma. Y hoy nos vamos a acercar hacia uno de los centros de referencia en cuanto al diagnóstico y a los análisis clínicos se refieren. Es la clínica de Francisco Vera Valiente, que justamente está aquí a mi lado. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu clínica. Gracias a vosotros, bienvenidos vosotros y todos vuestros telespectadores de Onda Jaén. Vera Valiente, bueno, pues es una clínica de sobra conocida aquí en Jaén. Durante mucho tiempo habéis estado ubicados en la parte el centro histórico, calle San Clemente, y ahora, bueno, pues habéis abierto una nueva clínica, un nuevo centro, es decir, el mismo espíritu, pero eso sí, bueno, pues nuevas instalaciones y nueva tecnología. Efectivamente, ¿no? Daniel, después de 39 años de consulta, pues este era un proyecto muy acariciado por mí, durante muchísimo tiempo, con ganas de poder desarrollarlo. Creí que ya no lo haría. Y últimamente, pues la verdad que ha habido un impulso por una cierta circunstancia y me he decidido, lógicamente, a un sueño que yo tenía, que era unas nuevas instalaciones, modernizar todos nuestros equipos. Dentro de las instalaciones, mucha más amplitud de la que teníamos en las instalaciones anteriores, que se nos habían quedado, han cumplido su misión durante 39 años, pero se nos habían quedado pequeñas. Y ahora, pues como podré mostrarte a continuación, ya tenemos unas instalaciones a plena satisfacción nuestra y de nuestros pacientes que nos felicitan. Se renueva lo que es el material técnico, pero el material humano, bueno, se recicla un poquito, pero continúa, ¿no?, que es lo más importante. Sí, el material humano se recicla permanentemente, pero somos los mismos que estábamos en el centro de la calle San Clemente. Nosotros siempre, todo el personal que se ha adiestrado dentro de la empresa, dentro del laboratorio,
lo hemos hecho fijo desde su primera hora de la entrada en el laboratorio, permanece y somos fieles a ellos y ellos fieles a nosotros. Sí hemos renovado bastante material de instalaciones y bastante, sobre todo, equipos tecnológicos que hemos ampliado en cosas que teníamos deficitarias o que ya estaban obsoletas. Sí. Francisco, cuando nosotros, bueno, pues muchas veces vamos a hacernos el clásico análisis de sangre, que se levanta uno en ayunas, se enfrenta a ese pinchazo que a veces le tenemos un poquito de miedo, aunque prácticamente no se nota, hay que decirlo así. ¿Qué es lo que podemos obtener? ¿Qué información se puede obtener de esa muestra de sangre? Claro, antiguamente siempre el análisis clínico era una cosa complementaria como medio de auxiliar de diagnóstico, o a lo mejor con una radiografía de tórax, el médico con eso pues funcionaba bien. La cosa se ha ampliado pues hasta unos límites insospechados. Lo que yo hago hoy comparado con lo que hacía hace 39 años cuando comencé, pues no tiene nada que ver. Ni en metodología, ni en tecnología, ni en nada, absolutamente nada. El campo se ha ampliado enormemente, se han abierto otras muchas especialidades subespecialidades dentro de los análisis clínicos y sobre todo la calidad de la instrumental del que disponemos pues era impensable hace unos años. Como medio de auxiliar de diagnóstico da una información todo lo extensa que quiera el especialista. O sea, tenemos pruebas tan minuciosas y tan sumamente precisas para ciertas enfermedades que son en sí mismo muchas de ellas diagnósticas, pero lógicamente con la interpretación del clínico que la prescribe, claro. Porque aquí es un trabajo a varias bandas, ¿no? Evidentemente el vuestro, obteniendo la información que os da la sangre y luego la interpretación que corre a cargo del médico, que evidentemente, bueno, pues claro, está muy en contacto con vosotros, es decir, aquí hay la máxima seguridad porque lo que se le escape a uno no se le va a escapar al otro, ¿no? Claro, sí, siempre, hombre, el principio siempre hay una fase, siempre que distinguimos en los análisis hay una fase preanalítica, hay una fase analítica y una fase posanalítica. La fase preanalítica es la preparación sobre todo del paciente, la preparación de las muestras, el tener el cuidado de que no haya confusiones, de eso que es una obsesión dentro del laboratorio, y eso ya lo tenemos absolutamente dominado. La fase analítica, que con los instrumentales que ahora verás a continuación, que podré enseñarte, pues es muy precisa ya, prácticamente está todo robotizado, pero no quiere decir que el factor humano no tenga que intervenir, que es lo que se parecería que sería posible, que con una maquinaria tan precisa, las máquinas son máquinas, las máquinas no piensan, las máquinas se equivocan, las máquinas hay que controlarlas, las máquinas son muy precisas, tan precisa que el ojo humano, el hombre es incapaz de ser tan preciso como una máquina. Yo me acuerdo cuando contábamos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos con la cámara de Neubauer al microscopio, aquello era, y claro, el error que se comete es un error enorme porque y hoy día, claro, hay aparatos con una tecnología láser o una citometría de flujo que permiten una exactitud de miles o de cientos de miles de células, que te las cuentan con una exactitud pasmosa. Pero luego la interpretación siempre, lógicamente, es el factor humano. Hay una primera interpretación por parte del analista, porque él, lógicamente, ve cosas que el médico, cuando las prescribe, no las está viendo, y hay veces que, efectivamente, confirma la sospecha del médico, y hay otras veces que puede orientar al médico en otro sentido, en otra dirección, que él no sospechaba, porque, lógicamente, estaba queriendo confirmar algo, o algunas otras veces queriendo explorar otros caminos que no había previsto. Háblame un poco del nuevo instrumental que habéis instalado aquí en la clínica. Sí, hemos ampliado sobre todo, bueno, siempre el proceso de renovación nosotros siempre hemos intentado tener la última tendología, precisamente buscando siempre el máximo de exactitud. Últimamente hemos robotizado la fase de los analizadores de bioquímica, tendremos un año y medio aproximadamente con un nuevo Mindray, ese ya lo traíamos del otro centro. Ahora en estas nuevas instalaciones sí disponemos de una cabina de flujo laminar, que no teníamos con una categoría superior, es decir, que es bioseguridad, porque permite unas condiciones de esterilidad absolutamente, que más que tener un ambiente estéril para la realización de los análisis que lo precisan, también lógicamente tenemos en cuenta la seguridad del personal, ¿no? Entonces el personal que trabaja con microorganismos lógicamente debe de protegerse, debe de tener unas condiciones de esterilidad y de seguridad de no contaminarse, obviamente. Esa es la mejor adquisición que hemos hecho en esta nueva, que es una gran adquisición. El esfuerzo ha sido importante, pero yo creo que merece la pena. Evidentemente, vosotros no solo extraéis y analizáis la sangre, sino que también podéis tratarla porque tenéis material para ello. ¿Qué es lo que se puede hacer con la sangre de las personas? Porque hay veces que la sangre puede ser también incluso... Sí, hay una nueva fase... La propia medicina. Que ¿no? probablemente es por la que me preguntas, en la cual está muy en boga y muy en auge,
que son los factores de crecimiento, que tú habrás oído hablar de ellos. Los factores de crecimiento, por decirlo brevemente, son unas proteínas que existen en el plasma del plasma sanguíneo, están íntimamente relacionadas con las células madre, pero ellos no son células madre en sí, estimulan a las células madre. Entonces son unas proteínas existentes en el plasma, sobre todo en el plasma rico en plaquetas, son las plaquetas las que originan esos factores de crecimiento. Estos factores tienen la potestad de ser señalizadores para que actúen ciertas sustancias a nivel regenerador de tejidos, actúan sobre fibroblastos, por ejemplo, a nivel de tejido conectivo y producen unos resultados pasmosamente buenos, sobre todo en temas de conectivopatía y problemas de articulaciones y problemas de tejido conjuntivo y conectivo. Y por otro lado, en dermatología, precisamente porque también liberan sustancias que son ricas en ácido hialurónico, en elastina, pues en estética, en medicina estética, se están utilizando cada día con una forma más frecuente. Eso lógicamente precisa una manipulación de la propia sangre del paciente, que es el medicamento en sí. O sea, que como preguntaba que eran derivados de la sangre, sí, es simplemente el plasma del paciente, es decir, la sangre del paciente se centrifuga, se le quita la sustancia sólida y en el plasma rico en plaquetas ese es el medicamento. Sí quiero recalcar que ese ha sido el objeto de nosotros hacer la adquisición de la cabina de flujo laminar con calidad de bioseguridad para microorganismos de clase 3 y clase 4 que son altamente peligrosos, que cuando se manipula una sustancia que luego ha de volver al organismo, es fundamental que se hagan unas condiciones absolutas de esterilidad. Entonces, la cabina, que es un medio que ahora verá, consigue una esterilidad del 99,998% del aire que hay en ella. Con ese fin, lo que se consigue esas condiciones de darle al paciente y al médico, sobre todo, que es el que lo trata, la seguridad de que las condiciones son absolutamente estériles. No le va a contagiar al paciente una enfermedad que él no tiene, puesto que es su propia sangre, pero sí que le puede contagiar con un germen, se llaman nosocomiales los de los hospitales, también lo hay en los laboratorios, obviamente, porque hay una sección de bacteriología. Estas famosas superbacterias, las que tanto se le tienen. Están resistentes, son porque están en contacto, son resabiadas, por decirlo de una manera coloquial. Y esas bacterias, lógicamente, son las que pueden, en un momento determinado, si las condiciones no son las adecuadas, producir un cuadro infeccioso agudo con las complicaciones que ello conlleva. Ya para terminar, es importante, bueno, pues ya lo comentabas tú, en 39 años ha cambiado mucho la cosa, desde cómo se atendía a los pacientes a cómo se les atiende ahora, que hay un factor humano, ¿no? Aquí tenemos detrás, justamente a nuestra espalda, el sillón más cómodo para que se estén lo más relajados posible. Me imagino que, bueno, que eso cuenta como algo propio de conseguir las condiciones óptimas de extraer la sangre, ¿no? Que los pacientes se sientan cómodos. Sillón es una nueva adquisición también, viene con la nueva clínica. Entonces, bueno, teníamos un sillón también, pero manual. Este ya es eléctrico. Entonces, bueno, afortunadamente la inmensa mayoría de la gente, que trae su miedo lógicamente a la extracción, y eso es una cosa que no se puede remediar, se consigue más o menos si ya tiene experiencia en ello y sobre todo si se hace una extracción suficientemente buena, cosa que no siempre es posible, pues se consigue, pues se podría conseguir igual en una silla que en un sillón tan aparatoso, ¿no? Pero claro, hay otros casos en los cuales el paciente que se predispone, y además es un reflejo que no puede controlar, y hay incluso situaciones de síncope o de desmayo. Este sillón es eléctrico, permite la situación de hacer al paciente horizontal en un momento determinado con una rapidez de apretar un botón, hacer el Trendelenburg, que es ponerlo en posición invertida para que haya mayor flujo de sangre hacia el cerebro y los pies en alto, la cabeza en bajo. Tiene, me parece que son 16 posiciones en el mando a distancia, en las cuales nosotros controlamos. Afortunadamente todavía en la semana y media que llevamos en el nuevo centro no lo hemos tenido que usar, pero sí, en ocasiones, y ya lo tenemos. Sí. Francisco, evidentemente, bueno, pues prácticamente el que no tiene el reconocimiento médico de la empresa, pues el médico siempre le va mandando un chequeo. Es normal que, bueno, que tengamos una extracción de sangre al menos una vez al año, bueno, u otro tipo de análisis de otro fluido. Pero bueno, si alguien se encuentra con el problema de que en un momento determinado quiere hacerse ese análisis y a lo mejor por la seguridad social de repente le tarda mucho, vosotros no vais a cobrar un dineral, pero lo mejor siempre es tener, bueno, pues algo preparado, como puede ser un seguro de salud como DKV, ¿no? Para que no tengamos ningún problema a la hora de hacer nuestras extracciones por normalidad, ¿no? Siempre han existido, o sea que los seguros de salud es algo que yo recomiendo a la gente que la tenga, porque privadamente hacer lo que hoy día es un chequeo médico completo o
una revisión médica pues comprende, antes era a lo mejor una radiografía de tórax, como te decía al principio, o una analítica simple, que era un hemograma, glucosa y orina. Hoy día cualquier prescripción analítica tiene una media de unas 15 a 20 determinaciones y no se manda una radiografía simple, a no ser que sea una cosa muy definida. Que haya un TAG o que haya una resonancia magnética forma parte de cualquier prescripción. Entonces, tener una compañía de seguros, que puede ser DKV o cualquier otra que hay en el mercado, pero vamos, DKV en este momento, que es la patrocinadora del espacio, lógicamente, yo lo recomiendo firmemente porque, lógicamente, por unas cantidades extremadamente módicas para el servicio que se da, y eso lo sabemos los profesionales que lo prestamos, dan una atención absolutamente personalizada y con una calidad que desde luego es difícilmente equiparable a cualquier otra cosa en otra actividad. Es decir, que por la cantidad que el asegurado desembolsa mensual o como tenga la póliza, sea cual sea la compañía, los servicios que reciben desde luego no tienen parangón. Hoy día la calidad que se da, no en análisis clínico, en radiológico o cualquier medio auxiliar de diagnóstico, y los propios especialistas con su medio de diagnóstico que tienen en sus propias consultas y que se les prestan a los pacientes asegurados, lógicamente hacen que el precio póliza, mes y atenciones que se les presta, que además son las que el paciente necesite, desde luego yo sí que lo recomiendo, sí, desde luego que sí. Francisco, muchísimas gracias por abrir la puerta de tu clínica. Gracias a vosotros, un auténtico placer. Espero que la uséis solamente porque sea por prevención y no por necesidad, pero la tenéis a vuestra disposición. En cualquier caso, bueno, pues ya saben que en muchas ocasiones el primer paso para poder curarnos es conocer qué es lo que nos pasa, así que también cuando vengamos a hacernos nuestros análisis de sangre, lo saben, tenemos unas instalaciones de primer nivel aquí a nuestra disposición y como siempre lo saben y como nos recuerda DKV, cuídate. DKV Seguros Médicos patrocina este espacio.